estábamos viendo cómo calcular trabajos. Entonces, Profe, por si acaso tiene el micrófono apagado. gracias. Ok, habíamos visto el trabajo de ir de A a B. Vean que para una trayectoria cerrada, yo puedo hacer la integral de llevar la partícula de A hasta B, eso es el trabajo, desde el punto A hasta el punto B. Si yo sustituyo la fuerza, que ya sabemos que es la fuerza coulombica, entonces noten que al hacer esta integral, recuerden que este coseno de phi de L es el dr. Esto saca, apunta a hacer propiamente el dibujo. Vean que para esta trayectoria cerrada vamos a llegar a este resultado. Esto es la energía potencial de dos cargas puntuales, donde está la famosa constante eléctrica, la constante de Coulomb, los valores de las cargas y los valores de las distancias. Si ustedes se recuerdan de su curso de Física 1, esto es muy parecido a la energía potencial gravitatoria para planetas, de hecho. Entonces, cosas importantes. Bueno, si U es mayor que 0, Q y Q0 tienen el mismo signo. Si U es menor que 0, tienen signo contrario. Ahora, hablemos de aspectos importantes sobre la energía potencial. Ok, resulta ser que la energía potencial se define siempre con respecto a un nivel de referencia. Es decir, tenemos que decir dónde U es igual a 0. Es como cuando ustedes hacían problemas de energía y decían que U en el suelo era 0. Siempre se define con un nivel de referencia. Usualmente en problemas electrostáticos, noten que, por ejemplo, si las cargas están muy alejadas, es decir, a una distancia muy lejana, vean que esto tiende cada vez más a 0. Por ende, si yo digo que R tiende al infinito, es decir, cargas muy lejanas entre sí, la energía potencial va a ser 0. Entonces, por lo general, esto va a ser el nivel de referencia. Para zonas muy lejanas, la energía potencial va a ser 0. Eso es usualmente el nivel
de referencia. Ahora, noten que eso es cuando la carga tiene el mismo signo, porque si tiene el mismo signo, conforme yo voy aumentando en distancia, la energía potencial va disminuyendo, pero conforme yo voy disminuyendo en distancia, la energía potencial va aumentando. ¿Por qué? Porque están repeliendo. Ahora, vean que si tienen signos opuestos, pasa algo muy similar. Vean que conforme yo voy yendo al infinito, la energía potencial se va haciendo cero. Pero conforme me voy acercando, la energía potencial aumenta. Se hace negativa, pero aumenta en magnitud. ¿Por qué? Porque tienen signos contrarios. Entonces, podemos usar esta fórmula, la podemos generalizar para muchas cargas. Al igual que generalizamos la fuerza de una carga y el campo eléctrico de una carga mediante el principio de superposición, nosotros podemos hablar de la energía potencial para muchas cargas. Entonces, aspectos importantes. Si yo tengo, por ejemplo, tres cargas y una carga de prueba Q0, la energía potencial asociada a la carga Q0 en un punto A va a depender de las cargas alrededor de esta carga de prueba y las distancias. Entonces noten que aplico simplemente el principio de superposición y sumo cargas. Entonces, U representaría el trabajo que realizaría el campo Q sobre, perdón, el campo de Q sobre la carga de prueba Q0. Si Q0 se desplaza al infinito. Ahora, ¿de dónde viene, de dónde viene propiamente esta fórmula? Bueno, recuerden que lo que provoca el desplazamiento es el campo eléctrico. Entonces, suponga que el E, donde se desplaza, Q0, se debe a cargas Q1, Q2, Q3 y así sucesivamente. Entonces, la energía potencial de una carga puntual Q0 debido a un conjunto de cargas Q1, Q2, Q3 sería aplicar el principio de superposición. Entonces, nosotros podemos generalizar esta fórmula para, para, cualquier, para cualquier campo
debido a una distribución. Y recuerden que tenemos dos tipos de distribuciones. Distribuciones puntuales, sumas, y distribuciones de integrales, o sea, continuas, de carga. La fuerza, bueno, ya sabemos que la fuerza es conservativa. Cuando nos referimos a que la fuerza es conservativa es que solo depende del punto de inicio y el punto final. Entonces, bueno, otra vez recuerden que vamos a definir el marco de referencia, o sea, el U0, el punto de energía cero, lo vamos a decir generalmente cuando las distancias son muy grandes, es decir, R es muy infinito. ¿Por qué hacemos esto? Porque es más sencillo matemáticamente, simplifica mucho los cálculos. Aunque no necesariamente esto es cierto siempre, esto es simplemente algo arbitrario que los humanos imponemos para simplicidad. Entonces, al hacer una suma de cargas, obtenemos esta fórmula. Entonces, algo muy importante, vean que aquí dice I menor que J, es decir, no se permite I iguales a J. Entonces, ¿a qué me refiero con no se permite I iguales a J? Por ejemplo, si J es igual a 3, entonces yo tendría, vamos a ver, I's pueden ser 1 o puede ser 2. Entonces yo tendría, por ejemplo, U igual 1 entre 4 pi epsilon 0. Suma E Q1, Q2, R1, R2, más Q2, Q3, R1, R3. Entonces vean aquí, y este 1 es menor que este es menor que este. ¿Podemos sumar más cosas? Pues por supuesto. Ah, bueno, no, de hecho aquí queda. Vamos a ver. Sí, aquí queda. Entonces vean, esta es la fórmula generalizada. Sin embargo, es una dinámica muy sencilla esta. Entonces, interpretemos un poco de la energía potencial. Sí, vamos a definir la energía potencial como un trabajo realizado, como en términos de un trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una partícula con carga que se mueve en un campo. Entonces, noten que la interpretación de la energía potencial es simplemente el trabajo realizado por el campo eléctrico en un cierto punto. Vean que ya vamos asociando todo en términos de las variables que conocíamos en mecánica. Ahora estamos acá en electromagnetismo. Entonces, recuerden que siempre tenemos UA menos V. Entonces, a ese UA menos V lo vamos a llamar como el trabajo que toma de ir de A hasta B.
Entonces, cosas importantes. De hecho, ya esto lo sabemos de mecánica de física 1. Si la energía potencial, de hecho eso también lo vimos la semana pasada. Si la energía potencial es mayor en A con respecto a B, el campo hace trabajo positivo. Sobre la partícula. Conforme cae de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Recuerden, si esto es mayor, me está dando que el trabajo es positivo. En caso contrario, el trabajo me da negativo. Entonces, imagínense que la energía potencial es como mover la partícula lentamente. Entonces, vamos a parar acá. Lentamente. Entonces, yo llamo que UA menos UV es simplemente el trabajo que se debe efectuar para desplazar lentamente la partícula desde B hasta A en contra en contra de la fuerza eléctrica. Y esa es la interpretación de la energía potencial. Van a ver que cuando veamos el potencial, que es simplemente energía potencial por unidad de carga, se van a dar cuenta que esto va a servir muy, muy útil cuando apliquemos integrales. Ahora, es un ejercicio también muy sencillo, está resuelto en el libro, me parece muy, muy pedagógico comenzar con él. Entonces vean que tenemos dos cargas puntuales que se localizan en Q igual 1 menos E. Q1 está en el origen, Q2 está en A. La pregunta es, determine el trabajo que se debe realizar una fuerza externa para tomar una carga Q3 positiva del infinito y traerla hasta X. Y B, determine la energía potencial. Entonces, hacemos un esquema. Tenemos que Q1 es igual a menos E, Q2 es más E. Yo sé que acá esta está en el origen. Esta está en el lado del... Eso es X2A. No, esa. Ya les voy a explicar por qué está. Vamos a ver. Ahora, no tengo... Ojo, ojo, ojo. Vean que yo quiero medir el campo. Ojo. Con respecto al marco de referencia, Q1 está en 0 y Q2 está en A. Ojo, con respecto a este marco de referencia, con respecto, si digo que esto es Y esto es X. Ahora, ¿qué es el trabajo? Bueno, si nos devolvemos, el trabajo es literal
está asociado con la energía potencial. Entonces yo puedo decir, bueno, el trabajo sería, ¿a quién yo quiero mover? Yo quiero mover Q3 desde el infinito. Entonces va a ser Q3 entre 4pi epsilon 0 por Q1 entre la distancia 1 hasta 3 más Q2 entre distancia 2, 3. Noten que las distancias las estamos tomando con respecto a esta carga que estamos trayendo desde el infinito hasta nuestro sistema de cargas. Entonces, ojo, ahora Q3 vale E. Q1 sabemos que vale menos E. Vean que la distancia de 1 hasta 3 va a ser una distancia de 2A. Más Q, pero Q es Q2, o sea, E positivo, entre A. Porque noten que de 2 a 3 hay simplemente un A. Ahora, yo sé que el trabajo entonces sería E cuadrado. Si hacemos esta operación, esto es menos un medio más 1. Esto les da un medio. Entonces, 8pi epsilon 0. Entonces, esto sería el trabajo que tendría que hacer algún agente externo para traer esta carga Q3 desde el infinito hasta una posición de osa media desde este origen. Ahora, te preguntan, hey, calculemos la energía potencial. Entonces, hagamos esto en otra diapositiva.